Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Serafín Ordóñez Ríos. En esta oportunidad vengo a presentarles un cuadro comparativo de los diseños de investigación en la investigación cualitativa. ¿Cómo vamos a realizar esta comparación? Vamos a tener en cuenta su origen, las fases, técnicas e instrumentos de recolección, análisis de datos. En primer lugar, vamos a ver la etnografía. Esta pretende describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Se originó en Nueva Guinea, donde se desarrolló una metodología de convivencia o inmersión total con los nativos de esta región y registro de esto, a la cual llamaron observaciones de participantes. Más adelante sería llamada etnografía holística. Las fases. Tenemos delimitación del grupo o comunidad para marcar fronteras. Inmersión inicial en el campo. Es el escenario donde actúa el grupo o comunidad. Verificación de que el grupo o comunidad es el adecuado y está de acuerdo a lo que se plantea. Hay que contratar informantes claves, hay que recolectar y analizar datos de manera abierta, como entrevistas, con preguntas descriptivas, documentos y materiales culturales. Hay que recolectar y analizar datos de manera enfocada sobre aspectos específicos de la cultura del grupo o comunidad. Hay que elaborar un reporte de recolección y análisis enfocados. Ampliar observaciones, buscar casos extremos, confirmar categorías y temas culturales. Hay que elaborar un reporte final y hay que verificar el reporte con los participantes y realizar los ajustes pertinentes. Y hay que hacer salidas a campo. ¿Qué técnicas e instrumentación de recolección se usan? En los diseños etnográficos, el investigador reflexiona sobre puntos tales como qué cualidades posee el grupo o comunidad, qué lo distinguen de otros u otras, cómo es su estructura y muchas preguntas más. ¿Qué instrumentos de recolección? Asimismo, utiliza diversas herramientas para recolectar sus datos. Hay observación, entrevista, grupos de enfoque, historias de vida, obtención de documentos, materiales, redes semánticas, técnicas proyectivas. Análisis de datos. Se elabora el reporte de la recolección y análisis enfocados donde se describen las categorías y temas culturales emergentes, clasificaciones o taxonomías culturales y se plantean teorías e hipótesis emergentes, los cuales se deben verificar con los participantes y realizar los ajustes pertinentes. Una vez que los datos se han analizado, se elabora el reporte con el diagnóstico del problema, el cual se presenta a los participantes para agregar datos, validar información, confirmar hallazgos. Y se plantea el problema de investigación y se transita o se va a un segundo ciclo, que es la elaboración del plan para implementar soluciones o introducir un cambio o una innovación. Ahora vamos a ver etnografía virtual. Es la respuesta del método etnográfico a una nueva realidad surgida con el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su origen es cuando los investigadores comienzan a mostrar interés ante el fenómeno que representa la generación de espacios de sociabilidad, producto de la configuración de comunidades virtuales en Internet. Sus fases son pregunta y objetivo de la investigación, selección del campo de estudio, búsqueda primaria, una búsqueda secundaria, un muestreo teórico, análisis de la información, proceso de codificación abierta, axial y selectiva y un informe final. ¿Qué técnicas de instrumentos de recolección se usan? La encuesta vía web, la entrevista electrónica, por chat, por foro, por videoconferencia o las redes sociales. Análisis de datos, la observación flotante. Para el caso del ciberespacio, muchos de los lugares de observación son aquellos en los que se exteriorizan las expresiones mediante textos, imágenes, videos y sonidos. La observación, los entornos virtuales pueden implicar distintos niveles de observación, desde la observación del nuevo participante hasta la observación donde el investigador hace parte de la comunidad investigada, las encuestas online y encuestas web, o se eliminan los gastos de entrevistadores cuando se tiene una muestra extensa. Igualmente pueden eliminarse los costos de ingreso de información a un sistema porque los hace directamente el encuestado al diligenciar su propia encuesta. Generalmente van a una base de datos donde se organiza de manera programada la información en un primer nivel, lo cual permitirá agilizar el proceso restante. Un segundo aspecto de la encuesta vía web es la influencia del encuestador. Al no haber una intervención directa de este, se evita la manipulación que se pueda producir. Análisis de datos en las redes sociales. Esta herramienta más concreta se centra en el estudio de toda la información que se extrae del uso de las redes sociales, tan demandadas actualmente por un elevado porcentaje de la población.
Generalmente van a una base de datos en donde se organiza de manera programada la información en un primer nivel, lo cual permitirá agilizar el proceso restante sin que se produzcan sesgos en la información. Vamos a ver teoría fundamentada. Utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría que explica en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica. Se originó en 1967, fue propuesta por Barney Glaser y Ansel Straub en su libro The Discovery Underground Theory, la cual se asienta básicamente en el interaccionalismo simbólico. Sus fases son selección de un tema y espacio geográfico, puede ser descrito de diversas formas en diferentes niveles y puede incluir un fenómeno específico. Selección de los datos. Se considera la localización e identificación de potenciales fuentes de datos asociados con la pregunta de investigación. La recolección progresiva de los datos. Se utilizan datos de diferentes fuentes a fin de exponer variadas o variados puntos de vista. Análisis de datos mediante un método comparativo. Presentación de los resultados, la cual debe disponer de argumentos suficientes para reflejar la realidad social del territorio explorado desde un punto de vista teórico. Técnicas e instrumentación de recolección son notas de observación, documentos adquiridos y varias entrevistas. Los análisis de datos incluyen método comparativo constante para generar y analizar datos, los cuales deben ser divididos en notas de observación, documentos adquiridos y transcripción de entrevistas, por medio de la codificación para el establecimiento de categorías, ya que estas son indicadores de datos, y esto refleja una amalgama de datos en sí misma que surge a partir del muestreo teórico. Ahora la investigación-acción. La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Se originó en el término investigación-acción proveniente del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. Sus fases son observar, construir un bosquejo del problema y recolectar datos, pensar, analizar e interpretar, actuar, resolver problemas e implementar mejoras, las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto. El cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente. Técnicas de instrumentación y recolección. Se utilizan mapas conceptuales, diagramas causa-efecto, análisis de problemas antecedentes o consecuencias, matrices, por ejemplo, categorías de temas de causas cruzadas con categorías o temas de los efectos. Jerarquización de temas o identificación de prioridades. Organigramas de la estructura formal, hay una cadena de jerarquías y a la informal. Análisis de redes entre grupos e individuos. Redes conceptuales, las entrevistas, la observación y la revisión de documentos son técnicas indispensables para localizar información valiosa, como también los grupos de enfoque. Análisis de datos. Una vez que los datos se han analizado, se elabora el reporte con el diagnóstico del problema al cual se presenta a los participantes para agregar datos, validar información y confirmar hallazgos. Finalmente se plantea el problema de investigación y se transita al segundo ciclo, la elaboración del plan para implementar soluciones o introducir el cambio o la innovación. Estudio de caso. Los estudios de caso tienen como característica básica abordar de forma intensiva una unidad. Esta puede referirse a una persona, una familia, un grupo o una organización. Su origen es una respuesta al positivismo que imperaba en el siglo XIX y en los años 70 y 80. Este método se convirtió en el prevaleciente entre los investigadores de la época. Fases. Identificación del paradigma. Es importante que el investigador plantee claramente en qué paradigma se ubica. Identificación del enfoque. Hacer explícita las perspectivas del investigador. Identificación de la estrategia de investigación. La estrategia también puede ser única o incluir varias en el mismo estudio. Revisión de los antecedentes teóricos pertinentes. Llevar a cabo las observaciones o entrevistas sin prejuzgar, sin tener presunciones acerca de lo que dirá la persona que se estudia. Revisión de los estudios previos con casos similares. Los planteamientos con respecto a la revisión de teorías previas se aplican a la revisión de casos similares. Una descripción profunda del caso es crucial para entender qué sucede con la persona que se estudia. Una triangulación, esto implica observar las concordancias o diferencias al utilizar varios enfoques o estrategias durante el estudio. Hay que redactar un informe que debe ser claro y detallado. Técnicas de instrumentación de recolección son análisis de documentos, observación y entrevista. En los análisis de datos no se puede determinar las relaciones causa-efecto entre los dos fenómenos. Se puede establecer el grado de relación que existe entre ellas a través de los análisis de correlación y socialización. Fenomenología. Se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes. Se pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado de un fenómeno de experiencia. Su origen tiene raíces en la filosofía. Subfases: inicios de la aplicación del método, selección de los datos, recolección progresiva de los datos, elaboración de la descripción protocolar que refleja la realidad de cada sujeto, la manera como lo experimenta o vive los fenómenos. Los análisis de datos se dan dando una descripción de cada protocolo y determinando el tema central que domina cada unidad temática.
y se elabora un reporte final. La técnica de instrumentación y recolección de datos de observación directa participativa y la entrevista a profundidad. Los análisis de datos se realiza en la etapa estructural donde se delimitan las unidades para determinar el tema central de cada unidad temática y delimitar la estructura general, y para finalizar el análisis de realizar una entrevista final con los sujetos del estudio. Eso es todo. A continuación la bibliografía que utilicé para la actividad. Muchas gracias y quedo a la espera de sus comentarios.